Biocon, proceso para las adicciones, sin internamiento. Cursos y terapias, WhatsApp 2221 289 10. Continuamos. Te invitamos a ver nuestros espacios de Biocon, un proceso alternativo contra las adicciones. Conocerás temas relacionados con la vida cotidiana y sus complicaciones. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Quiero agradecer antes de comenzar nuestro tema a todas las personas que nos han apoyado y acompañado a lo largo de nuestro primer programa. Gracias a todos ustedes también por compartir, ya que todos los temas que vamos a ir compartiendo con ustedes son temas tan interesantes, pues que requiere también que los compartamos con todas las personas que son nuestros conocidos o familiares. Gracias a todos de verdad. Y bueno, vamos a iniciar nuestro tema el día de hoy. Para las personas que no me conocen, soy Pilar Flores, psicóloga de Biocon Sucursal Puebla y directora del Centro de Atención Psicológica y Salud Emocional. Y hoy te voy a hablar de este tema que es la ansiedad. Vamos a irla conociendo a lo largo de este espacio que tenemos a través de Home Radio. Y quiero decirte que a lo largo de mi carrera conocí a mucha gente que tenía situaciones de ansiedad, que ni siquiera sabía qué era lo que pasaba, que ni siquiera sabía que esos síntomas eran una ansiedad, pero que a veces por falta de información no sabemos qué hacer. Estas personas no sabían qué hacer, no sabían cómo reaccionar ante un suceso. A veces un suceso les provocaba mucho miedo, mucho temor, mucha angustia, situaciones donde tenían sudoraciones, donde les temblaban su cuerpo totalmente, situaciones donde sentían escalofríos, pero tampoco sabían por qué les sucedía todo esto. A lo largo de todo este tiempo fuimos compartiendo con estas personas que esto que le pasaba se llamaba ansiedad. Se les iba explicando a través de lo que es la psicoeducación, cómo era la ansiedad, cómo se manifestaba, qué síntomas podía tener, cuáles eran las causas y todo lo que era el proceso de tratamiento para poderlo trabajar. Se le explicaba y te quiero dar la definición de ansiedad y te la quiero leer porque no quiero que tengamos fuga de información. Y entonces te la quiero leer de esta manera. La ansiedad se caracteriza por una gran inquietud, una intensa agitación, una extrema inseguridad y que es una respuesta anticipatoria ante una amenaza futura. La persona que vive esta situación, estas sensaciones, está tan agitada, está tan asustada porque esas reacciones que tiene en su cuerpo no sabe por qué le están sucediendo. Y entonces, por eso es que te vamos a compartir de alguna manera definiciones un poquito más claras para que este tema te quede mucho mejor explicado y si tienes alguna duda, bueno, pues puedas recurrir a nosotros o a cualquier otro medio que tú requieras para poder tener más información. La sintomatología de la ansiedad estaba asociada con tensión muscular, sensación de ahogo, opresión en el pecho, sudoración, temblores. La persona sentía que con estas sintomatologías se sentía morir. Sentía una opresión en el pecho, sentía que se ahogaba, que no le entraba aire y entonces la persona pues obviamente se angustiaba más, se agitaba más y entonces pues para ella era sentir la muerte. Algunas personas sentían náuseas o molestias abdominales, algunas otras sentían mareos o incluso algunas más hasta se llegaban a desmayar por una situación de ansiedad. Tristemente nos fuimos dando cuenta que había muy poca información respecto a este tema. Fuimos viendo
que era importante compartir toda esta información con todas las personas, porque probablemente a ti no te ha pasado y qué bueno que no te suceda, pero hay personas a las que sí le ha sucedido y que tampoco saben qué hacer. Entonces, por eso es esta información un poquito más completa sobre lo que respecta al tema de la ansiedad. A través de la psicoeducación vamos explicándole a la persona cómo van siendo estos síntomas. Le vamos preguntando, obviamente, con toda una entrevista completa, cuándo comenzó con estas sensaciones, y vamos viendo su historial familiar, ¿no? Su historial personal, si tuvo algunas situaciones complicadas para ella durante la infancia, si tiene algún familiar que ha tenido situaciones de ansiedad. Y toda esa parte vamos investigándola con la persona al grado de que la persona se vaya dando cuenta por qué tengo esta sintomatología y lo más importante, qué es lo que me está causando que me suceda todo esto. A lo largo de la psicoeducación, la persona va entendiendo que debe de cuidarse y lo más importante, que va dándose cuenta por qué me pasa lo que me pasa. Entonces ya está más alerta, entonces ya está más al pendiente de las sensaciones, de lo que siento, de lo que pienso y de esas reacciones. Y entonces es cuando está un poquito más alerta y entonces se da cuenta que debe de hacer algo. Más adelante te iremos explicando cómo es este proceso y cuáles son las alternativas que tenemos para trabajar estos sucesos. Quiero comentarte que muchos de los trastornos de ansiedad se dieron en la infancia. También se dan más en mujeres que en hombres. Actualmente ya vemos a más hombres que les dan situaciones de ansiedad, pero desde antes siempre ha sido más en mujeres que en hombres. A lo mejor son cosas que no sabías y que bueno, ahora te estamos compartiendo. También un trastorno de ansiedad solamente se diagnostica si no hay ningún medicamento o ninguna enfermedad que a lo mejor nos esté desarrollando esta ansiedad. A veces hay personas que toman un medicamento y eso le genera sensaciones de ansiedad. Algunas personas tienen obviamente alguna enfermedad y esta sustancia que está tomando, ese medicamento que le mandó el doctor, le puede botar situaciones de ansiedad. Pero en sí, la ansiedad se tiene que ver que no haya ninguna de estas dos influencias. Entonces es cuando nosotros vemos por qué y cómo está desarrollando esta sintomatología la persona que tenemos. Muy bien. También quiero decirte que la ansiedad tiene que ver mucho con la herencia. Hay personas que obviamente por herencia desarrollamos la ansiedad. Hay personas que a lo mejor ni siquiera lo saben. Pero cuando ya empezamos a ver el historial clínico, pues vamos viendo ahí y la persona se va dando cuenta que efectivamente tal vez su papá o tal vez su mamá o el abuelo o algún tío o alguien de la familia, obviamente por herencia, también es propenso a desarrollar la ansiedad, pero no necesariamente tenía que desarrollarla. Tuvo que haber pasado una situación que hiciera que esa ansiedad pues la botara de alguna manera, porque por sí sola no se puede dar. Sí estamos propensos a desarrollarla, pero no es necesario que todas las personas lo desarrollen. También nos damos cuenta que la ansiedad pues tiene que ver muchas veces por situaciones de abandono. Personas que fueron abandonadas desde muy pequeñas o pequeños, personas que fueron abandonados por su pareja o personas que se marca más en la infancia y pues estas personas fueron abandonadas desde muy pequeños. También la ansiedad se puede desarrollar a través del maltrato físico, abuso sexual,
también se desarrolla a través de la violencia de género, obviamente más en mujeres que en varones. Y también la ansiedad en un extremo pues se desarrolla a través de un trauma. Como trauma, ¿qué podemos decir? Que es una situación que sucede, que es un ataque, que es un daño que se le provoca a una persona, y esto puede desarrollar una ansiedad muy, muy grande. ¿Por qué? Porque está en contra de su vida, en contra de su persona. Entonces, por eso es que la ansiedad en un trauma es bastante fuerte. Y ahí se tiene que trabajar muchísimo más, con mucho más tiempo, con algunas más alternativas. ¿Para qué? Para que la persona pueda recuperar su calidad de vida. A través de este trauma, pues estamos hablando que la persona pudo haber sido violada, la persona pudo haber sido secuestrada, o simplemente sucedió como los temblores que tuvimos en años pasados, un terremoto, un temblor, hace que la persona también pueda desarrollar una ansiedad más fuerte. ¿Por qué? Porque esto son sucesos que son inesperados. Ninguna persona espera que algún día la secuestre, ninguna persona espera que tiemble como años anteriores, porque son cosas que suceden de manera súbita, de manera inmediata. Entonces, para eso no siempre estamos preparados. De alguna manera estamos y sabemos que puede suceder, mas sin embargo estamos preparados para que esto no suceda a nosotros o a cualquier familiar. Entonces, todas estas situaciones de ansiedad pues nos provocan toda la sintomatología que ya mencionamos, y entonces la persona no puede tener una mejor calidad de vida. La persona está asustada, la persona empieza a generar otros temores, empieza a generar otros miedos, y entonces eso hace que se esconda, que ya no quiera salir, al extremo de tener que resguardarse en su casa, al extremo de tener que la incapacita completamente. ¿Por qué? Porque si la persona estaba trabajando, pues deja de ir a trabajar. Deja de ir a llevar a sus hijos, por ejemplo, si es una mujer, deja de llevar a sus hijos a la escuela. Deja incluso a su familia porque no sabe qué hacer. Entonces, pareciera algo sencillo, pero las situaciones de ansiedad son más difíciles de lo que creemos. Otra de las causas que pueden provocar la ansiedad son algunas enfermedades orgánicas, algunas como la diabetes, algunas como problemas de enfermedad pulmonar, algunas otras tienen que ver con problemas de tiroides, algunas otras situaciones de ansiedad tienen que ver con el uso o el abuso de medicamentos, ya sea de medicamentos o ya sea de sustancias psicoactivas. Eso también tiene y genera ciertos grados de ansiedad. La abstinencia ante algún medicamento, ante alguna sustancia psicoactiva, también puede generar grados de ansiedad. Entonces, si vemos, hay mucha sintomatología. Si vemos también, hay muchas causas que pueden generar estos grados de ansiedad un poquito más elevados que otros. Te vamos a ir explicando también, y quiero aprovechar de una vez para platicarte sobre estos trastornos de ansiedad. El primero que te puedo compartir, a lo mejor ya has oído hablar de ellos, a lo mejor no sabías que existían muchos tipos de trastornos de ansiedad, pero hoy los vas a conocer. Y por eso te decía en un principio que te invito y lo compartas con tus personas conocidas, con tus familiares, o si tú estás pasando por una situación de esta, pues realmente aprendas cuáles son, cuál tal vez te des cuenta el día de hoy, cuál es ese trastorno de ansiedad que tal vez tú estás desarrollando o que algún familiar lo esté desarrollando y no se ha dado cuenta o no se ha querido dar cuenta que ya está desarrollando cierta sintomatología y lejos de pedir ayuda, pues lo que hace es aislarse. Quiero compartirte que nuestro primer
trastorno de ansiedad. Ha sido muy triste ver cómo mucha gente va a través de estos trastornos, va como en decadencia en su propia vida. Hemos visto que su calidad de vida ya no es como la de antes. Hemos visto que ya no habla, que ya no ríe, que ya no comparte momentos con la familia. Al contrario, se aísla, está todo el tiempo en silencio y lejos de que eso le ayude, pues obviamente le va a afectar más porque entonces se puede deprimir, porque no entiende qué le pasa, pero ahora lo vamos a entender mucho mejor y vamos a estar alerta a esta sintomatología y a este tipo de trastornos. El primer trastorno que te quiero compartir es el trastorno de ansiedad generalizada. La persona tiene una ansiedad muy persistente y de mucha inseguridad. Está alerta por todo y nada, es decir, la persona se preocupa, se llama generalizada porque se preocupa por todo. Se preocupa por la escuela, se preocupa por el trabajo de su esposo o su propio trabajo, se preocupa también por la familia, se preocupa por los hermanos, se preocupa por toda la gente. Y entonces en su mente, en su cabeza, empieza a pensar, ¿qué tal si a mi esposo lo corren algún día del trabajo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué tal si a mi mamá le diagnostican una enfermedad X? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué tal si a mi hijo tiene problemas escolares? ¿Y cómo lo voy a ayudar? Incluso se preocupa hasta por la vecina. Ay, mi vecina no tiene trabajo, ay, mi vecina no tiene dinero. ¿Y qué va a pasar si el día de mañana algo más sucede en su hogar? Entonces generaliza todo, en todos y en muchos aspectos, pero al final de cuentas se pone peor. Porque termina con dolor de cabeza, termina angustiada, termina con todos esos síntomas que ya comentamos, y entonces la persona, pues lejos de sentirse bien, termina más agobiada. Termina hasta cansada de tanto pensar y obviamente no está teniendo ninguna respuesta ante estas situaciones. Otro trastorno de ansiedad es el trastorno de pánico. Este es un poquito más complicado porque la persona presenta recurrentes e inesperadas crisis de pánico. Es la persona que de pronto se agita demasiado, se desespera demasiado, no sabe qué hacer, se agarra la cabeza, corre, va y viene, hasta su propia familia la desespera, hasta su propia familia la altera, porque tiene una crisis tan tremenda que se angustia tanto que empieza, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y no sabe ni siquiera controlar. Al contrario, entre más le permite que esa crisis crezca, se va a hacer más grande al grado de que la persona tenga ganas mejor de salir corriendo. Tenga ganas de decir, no sé qué voy a hacer aquí, mejor me voy. Gente que de pronto sale de su casa, sale corriendo desesperada y pues desafortunadamente en ese correr pues le sucede un accidente. La pueden atropellar, puede tirar a alguien. No se fija en realidad ni siquiera del semáforo. No se fija si alguien viene detrás de ella, si la va a corretear un perro. No se fija de nada de eso. Simplemente quiere huir. No quiere saber nada de esto que está sucediendo. Entonces la crisis de pánico hace que esta persona cada vez esté más alerta a que se le desarrolle otra crisis. Pero es como un poco contradictorio porque estoy alerta, estoy al pendiente, pero al mismo tiempo no sé qué hacer. Y entonces la persona termina aislándose, termina con sintomatologías mucho más complicadas y más severas. Y en esta crisis de pánico nos damos cuenta que es como un termómetro que mide más hasta qué grado puede ser tan severa esta crisis. Entonces estamos hablando que esta crisis de pánico es de las más fuertes, de las más intensas y
pues de las más problemáticas, porque son las que llevan mucho más tiempo en poderlas resolver. También te vamos a hablar de otra crisis de ansiedad, otro trastorno de ansiedad que se llama mutismo selectivo. Este mutismo selectivo se desarrolla en personas que saben que tienen que hablar y que se paralizan por completo, se les va el habla por completo. Se ve más, por ejemplo, en las escuelas, en algunas personas en el trabajo. En las escuelas, cuando llegan los alumnos, es selectivo porque pueden hablar con un número de personas, pero no pueden hablar con cualquier otra persona. En niños, por ejemplo, a nivel primaria, hay niños que hablan con sus compañeros, estamos hablando que son de su misma edad o con pura niña, y cuando la maestra habla con ella o le pregunta algo, pues la niña se queda totalmente paralizada, no contesta, no habla, y pues obviamente esto le trae problemas escolares, porque si la mamá o la familia no sabe que la pequeña tiene una situación de ansiedad de este tipo, pues entonces solamente dicen, pues es que mi hija no habla y de por sí es así, pero no investigamos más allá del por qué la pequeña está en una situación de esas. Entonces la maestra pues lo toma como pues la niña no quiere hablar, ¿no? No quiere participar en clase, ¿qué le sucede? Y pues a veces solo se queda en eso. A veces ni la maestra ni los padres hacen nada por apoyar a esta pequeña en esta situación. Obviamente eso trae y repercute en su nivel académico. Así como el mutismo selectivo se ve en pequeños, también se ve en personas adultas. Hay personas que llegan a trabajar a su lugar de trabajo y son tan calladas, casi no hablan con nadie, están metidas solo en su labor y prefieren ni siquiera levantar la mirada o llegan y medio un buenos días que a veces nadie les escucha y se meten a su área de trabajo. Lo complicado de todo esto es que pueden ser muy buenos en su labor, pero cuando llega una reunión laboral, ahorita que estamos en situaciones de que se celebran los convivios navideños, pues empiezan a hacer reuniones y esta persona es lo más difícil para ella, porque no sabe qué hacer. No sabe cómo reaccionar, no sabe ni siquiera cómo se va a vestir para ese momento y para esa reunión. Entonces, ¿qué hace? Pues mejor no va a esos eventos. Prefiere quedarse en ese mutismo selectivo, habla con cualquier otra persona de al lado, con alguna compañera, con algún compañero, pero es difícil de pronto que pueda a la mejor hablar con algún gerente, con algún directivo. ¿Por qué? Porque tiene ese grado de ansiedad que es bastante alto. Entonces el mutismo selectivo se caracteriza por esa situación, que vamos a seleccionar solamente a la persona o a las personas con las que yo quiera hablar. Con alguien más lo voy a poder hacer. Otro de los trastornos de ansiedad es de ansiedad por separación. En este caso, la persona tiene mucho miedo a perder de vista a aquella persona de la cual tiene su apego. Es muy normal que veamos a los pequeñitos que si pierden de pronto a su papá o a su mamá, pues entren en un estado de mucha angustia, de mucho miedo porque no los ve. Pero eso es algo muy natural, porque el apego de un pequeño para con sus padres, pues obviamente es muy pequeño y depende completamente de ellos. Pero conforme va avanzando el tiempo y la edad, nos damos cuenta que hay personas que tienen mucho miedo a esa separación, que tienen mucho miedo a que esta persona algún día se desaparezca y no la vuelvan a encontrar. Por eso siempre están muy de cerca de estas personas. También se da en personas adultas, en relaciones de pareja bastante conflictivas, donde hay mujeres o varones que tienen mucho miedo a perder a este ser querido. Y entran en un estado de pánico tan grande que lo que no quieren es separarse. Entonces le hablan todo el día, ¿dónde estás? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste?
Todo el tiempo están al pendiente de lo que está haciendo la otra persona. Y empieza a generar en su mente, si llegan a tener alguna discusión, pues empieza a generar esas ideas de me va a dejar. Me va a dejar porque si se va, no sé qué voy a hacer, le dije algo que no quería hacer y a lo mejor por esa razón me va a dejar, y si me deja me muero, y si me deja no sé qué va a pasar con mi vida, y por eso son tan dependientes de esa persona. Entonces le genera ciertos grados de ansiedad bastante intensos, que lo que hace es que a veces cometa pues muchos errores al grado de rogarle a esta persona, al grado de perseguir a esta persona, al grado de llamarle todo el tiempo. Entonces no se concentra en sus actividades ni escolares, ni familiares, ni laborales. Al contrario, está afectando su salud física y su salud emocional. Otro de los trastornos de ansiedad es el que se llama comúnmente como fobia social. La fobia social se desarrolla en personas que son bastante calladas, bastante tranquilas. Es muy parecido al de mutismo selectivo. Y aquí en el de fobia social, pues solamente no van a reuniones porque tienen ese miedo, esa angustia de que la gente los mire. De que si ellos llegan a esta reunión, pues de inmediato saben que van a voltear a ver a esta persona, que algunos se van a acercar a hablarle, y lo que no quiere es eso. Entonces siempre trata de pasar desapercibido, siempre trata de que nadie se dé cuenta que llegó o en qué momento se fue. Y obviamente esto no le agrada, esto le produce tristeza, esto le produce, pues en algunas personas, hasta incluso la depresión, porque quieren convivir con la gente, quieren que se note que también están, quieren hacer una propuesta incluso para un evento, y no lo pueden hacer. Y eso los limita y eso les da coraje. Pero también tal vez ni siquiera se daban cuenta que tenían una situación de estas. Ahora que tú lo estás sabiendo, ahora que te estás informando, pues sería importante que te fueras dando cuenta qué tipo de trastorno de ansiedad puedes tener, o qué tipo de trastorno también puede tener alguno de tus familiares para que tú lo puedas apoyar. Otro trastorno de ansiedad es el trastorno de ansiedad específica. Esa es la fobia específica que en algún momento platicábamos. Esta situación de ansiedad específica, como su nombre lo dice, es muy, muy clara. Tengo miedo a los perros, tengo miedo a los gatos, tengo miedo a algún animal en específico, ¿no? Hay personas que le tienen miedo a las alturas, hay personas que no pueden estar en un cuarto completamente cerrado porque eso les provoca ciertos grados de ansiedad. Entonces es muy específica este trastorno de ansiedad, y pues es muy clara, ¿no? Si le tiene miedo a los perros, a los gatos, a las arañas, a los ratones, a cualquier otra cosa, pero es muy, muy específico ese temor que tiene la persona. Otro de los trastornos de ansiedad es la agorafobia. Para poder tener este trastorno, la persona pues desarrolla mínimo dos síntomas de este trastorno. Uno puede ser, no le gusta hacer filas. Llega, no sé, a un centro comercial y tiene que hacer una fila, prefiere dejar su producto e irse y no comprar nada, a esperarse a que le toque el turno para pasar. Personas que no pueden estar en una habitación cerrada. También personas que no le gustan las multitudes, que no puede tampoco ir a un partido de fútbol o no puede ir a un concierto, porque el hecho y la forma de pensar de ver tanta gente para esta persona es no lo tolero, ya me engenté, no me gusta estar con tanta gente, entonces prefiere no salir, prefiere estar en su casa, o simplemente
pues ni siquiera proponer nada para que no le estén diciendo e insistiendo de que vamos a ir a algún lugar. Entonces, si nos damos cuenta otra vez, pues la persona nuevamente se comienza a aislar. Otro trastorno de ansiedad que también se puede desarrollar a través de una enfermedad. Hay personas que le diagnostican una enfermedad, una diabetes, alguna situación de tiroides, hipertensión o situaciones cardíacos. Entonces la persona se empieza a preocupar de más. ¿Por qué? Para empezar, no conoce bien esa enfermedad que le acaban de decir que ya la desarrolló. Tiene muy poca información respecto a eso. Su cabeza en ese momento se cierra por completo porque no quiere aceptar que tiene una enfermedad. Y obviamente tampoco va a escuchar que para cada enfermedad hay un tratamiento, hay alternativas y que puede llevar una buena calidad de vida. Así se atiende, así se cuida. Entonces, este grado de ansiedad también se puede desarrollar a través del desarrollo de otra enfermedad orgánica. Lo ideal en esto es que también nos informemos. ¿Para qué? Para que vayamos tomándolo más en cuenta, tengamos mayor información y entonces podamos encauzar todas estas emociones respecto a la enfermedad. Y otro trastorno de ansiedad que también se desarrolla, pues es por sustancias o medicamentos. Ya lo habíamos dicho hace un momento, ¿no? La persona tiene una enfermedad, hablando por ejemplo de la diabetes, y le dan ciertos medicamentos que tiene que tomar para ir controlando la enfermedad, y a veces un medicamento desarrolla cierta sintomatología de ansiedad. Entonces a veces una enfermedad fisiológica nos desarrolla otras situaciones de ansiedad. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ojalá todos estos trastornos que te acabamos de explicar los vayas analizando, los vayas viendo cuáles puedes tener, cuáles no puedo tener y ojalá no tengas ninguno, pero si tienes uno, ve viendo cuál sería, porque te vamos a dar en un momento más algunas otras alternativas de cómo lo vamos a manejar y cómo te podemos ayudar. En un momento regresamos. Síguenos en Facebook, Biocon Sucursal Puebla y www.biocon.com.mx. Regresamos. Hola, soy Harold Moskowitz y no pierdas la programación de Om Radio. Síguenos en Facebook, Biocon Sucursal Puebla y www.biocon.com.mx. Regresamos. Muy bien, regresamos y me gustaría también saber si toda esta información que te acabamos de compartir te ha quedado clara. Si tienes algunas dudas, pues ya también tienes nuestro número telefónico, tienes el número de Biocon también, por si tú quieres que te aclaremos o que te impartamos alguna de toda esta información que te acabamos de dar, o si estás en una situación de estas, bueno, te podamos apoyar o te podamos llevar o compartir algunos otros lugares donde tú te puedas atender.
Después de hablar de estos trastornos de ansiedad, espero que nos hayamos dado cuenta qué tan importante es atendernos. Si estás pasando por una situación de ansiedad como las que acabamos de hablar, si estás teniendo toda la sintomatología que acabas de escuchar, si a lo mejor tienes algunos síntomas y tal vez no todos, eso es un buen pronóstico porque te puedes atender a tiempo. Si tienes toda la sintomatología, pues entonces estamos hablando que te tienes que atender de urgencia, que no dejes pasar más tiempo. Si tú no te das cuenta que estás pasando por una situación de estas, o que si todavía crees como muchas personas que yo solo voy a poder, que esto será pasajero, yo puedo solo, no necesito de la ayuda de nadie, pues estás muy equivocado o muy equivocada. Con la ansiedad no se juega, porque si no te cuidas, si empezaste con sintomatología breve, algunos síntomas, pues el día de mañana tendrás toda la sintomatología. Tendrás taquicardias mayores, sudoraciones más fuertes, temblores en tu cuerpo que no vas a poder controlar. Tendrás ya no las ganas de vomitar, sino al contrario, te vas a vomitar. Ya no vas a tener la sensación de quererte desmayar, al contrario, te vas a terminar desmayando. Entonces, toda la sintomatología, por eso se te comparte, porque es muy importante que te atiendas. No es cualquier cosa. Como muchas de las enfermedades mentales o psicológicas, una de ellas es esta y es muy fuerte. Desafortunadamente en nuestra sociedad tenemos y estamos teniendo más grados de gente ansiosa, más grados de gente que está desarrollando grados de ansiedad, comenzando por algo leve hasta llegar a un grado muchísimo más severo, algo que se vuelve mucho más crónico. Entonces toda la sintomatología que ya te compartí la vas a tener al doble o al triple en un nivel. Incluso tristemente nos damos cuenta que en algunas personas pues toda esta sintomatología llega hasta el grado del suicidio porque no sabe qué hacer, porque no sabe cómo reaccionar. Sus problemas estomacales se vuelven más fuertes. Hay personas que se enferman hasta del estómago. Hay personas que terminan con dolores de cabeza tan intensos que a veces dicen, creo que es migraña y yo no sé por qué me está pasando esto. Entonces toda la sintomatología se puede agravar. Entonces si tú ya detectaste que tienes algunos síntomas como los que acabamos de mencionar, yo te pido de verdad que te atiendas, que pidas ayuda, que no te dejes. Que dejes de preocuparte por cosas vanas y te preocupes realmente por ti, por tu salud. Todo tiene remedio, todo tiene solución. Hay muchas alternativas para poder trabajar con la ansiedad. Hay muchas alternativas que te podemos compartir para poder trabajar y contrarrestar estos síntomas. Pero todo depende de ti. Depende de ti de que tomes la decisión, de que realmente contigo mismo te des cuenta y digas que estás harto o harta de vivir estas situaciones, que estás harta de que de pronto tu cuerpo cambie completamente, tan radicalmente y de pronto no sepas qué hacer cuando sí lo puedes hacer, cuando sí tienes alternativas de poderlo solucionar. Entonces yo te invito a que te ayudes, yo te invito a que te cuides, porque entonces el día de mañana sí vas a tener ayuda, pero va a ser por mucho más tiempo y va a ser mucho más doloroso para ti. Entonces, por favor, no olvides todas estas recomendaciones que te damos. Quiero decirte que si estás pasando por situaciones de ansiedad, pidas ayuda. Como en la situación de duelo que hablamos el programa pasado, también lo puedes hacer. No tienes que dejar a tu familia, no tienes que dejar a tus amigos, no tienes que dejar tus grupos sociales. Lo que puedes hacer es poder platicar que estás pasando por ciertos grados de ansiedad, que te estás atendiendo y la gente te va a entender, la gente te va a comprender.
Es más, si tú le platicas de pronto lo que tú sientes y tú ya estás más informado, esta persona le vas a abrir un foco de alerta por si tiene algún familiar también o ella misma se siente con esa sintomatología, y entonces la vas a ayudar a comprender que por situaciones personales, familiares, de infancia, del pasado, traumas y demás, entonces va a buscar una solución. Tristemente nos damos cuenta cómo la gente se abandona por completo. ¿Por qué? Porque no acepta. Y obviamente a nadie le gustaría desarrollar ninguna enfermedad, a nadie le gustaría estar enfermo de nada. Pero a veces el enfermarnos implica que no nos cuidamos. ¿Por qué? Porque no sabemos ser preventivos. Siempre a veces reaccionamos a través de todas las situaciones que ya me están pasando. Es cuando digo, ay, híjola, pude haberlo hecho antes. Sí, pudiste haberlo hecho antes, pero no lo hiciste. Entonces, no te esperes. Hazlo a tiempo. Si tienes hijos que están pasando situaciones de ansiedad, ayúdalos. Ayúdalos porque te lo van a agradecer para toda la vida y vas a ayudar a que tengan una mejor calidad de vida. Entonces hay que estar alerta con esta sintomatología. Y te voy a compartir algunos de los ejercicios que puedes tener. Uno de ellos se llama respiración diafragmática. ¿Cómo es esta respiración? Se pide que de preferencia lo hagas en las noches o en la mañana antes de despertarte, que a lo mejor si te paras a las 6 de la mañana o te tienes que ir a trabajar mucho antes, párate 10 minutos antes de tu horario normal, quédate acostado en lo que es tu cama y en silencio total, que todos obviamente están dormidos, acuéstate en tu cama y empieza a respirar. Pero ahí te vas a dar cuenta y vas a poner una mano en tu pecho y una mano en tu estómago. Cuando tú metas el aire a tu cuerpo, vas a hacer que a través de cuando entre el aire tu estómago se pueda inflar. Entonces estamos hablando que estamos haciendo una buena respiración, porque a veces tampoco sabemos respirar. Entonces voy a meter el aire y voy a inflar mi estómago. Cuando saque yo el aire, entonces mi estómago va para adentro. Te recomiendo que lo hagas mínimo 5 minutos, pero también que lo hagas todo el tiempo, que lo metas dentro de tu rutina diaria. Lo puedes hacer antes de irte a dormir, lo puedes hacer en la mañana antes de empezar todas tus actividades, porque a veces las mismas actividades del día hacen que ni siquiera tengamos tiempo para nosotros. No esperes a que te suceda una crisis. No esperes a que te suceda algo más. Estas actividades de respiración diafragmática lo puedes hacer todos los días. Mételo en tu rutina. Y eso va a hacer que todo el tiempo estés mucho más tranquilo, puedas desarrollar tus actividades. Esa es una opción que te podemos dar. Otra opción que te podemos dar si ya sientes que la sintomatología es mucho más grave o mucho más grande, pues pide ayuda con un profesional de la salud. Si tienes algún servicio como el Seguro Social o algún otro servicio por parte de tu trabajo y estás viviendo una situación de esta, pues ve y ocupa esa prestación que tú tienes para que te puedas atender, para que te atiendas y entonces atiendan estas situaciones de ansiedad que tú estás desarrollando. Si no tienes esta prestación, pues hay otros medios, hay lugares donde te pueden apoyar a dar de tu terapia, tanto públicos como privados, y puedas tener esa ayuda. No te cierres a esas alternativas, al contrario, ocúpalas para ti y ocúpalas para sanar tu vida y la de tu familia. Si tú tomas lo que es la psicoterapia a través de lo que te decía hace un momento de la psicoeducación, la persona, el profesional de la salud te irá explicando todos estos síntomas, toda esta información que hoy te compartimos,
Y a través de la terapia cognitiva conductual vamos trabajando básicamente lo que es la sintomatología de la ansiedad. La terapia cognitiva conductual nos ayuda a entender. Primero voy a entender en mi cabeza qué me está pasando, por qué me está pasando, cuáles han sido esas causas que me están provocando esta sintomatología, y entonces en automático mi conducta va a cambiar. Entonces, la terapia cognitiva conductual es muy importante en este tipo de situaciones, y esta terapia nos ayuda a cambiar mi manera de pensar, cambio mi manera de sentir, mis emociones, y eso por consecuencia va a cambiar mi conducta y mi comportamiento. Ya no voy a andar tan ansioso, al contrario, voy a andar un poco más relajado, un poco más tranquilo. Entonces, a través de esta terapia nos vamos dando cuenta que es mucha ayuda, y los resultados, créeme que son bastante grandes, bastante inmediatos y muy, muy fabulosos. Otra de las alternativas que tú también puedes buscar es la respiración de Jacobson. Puedes buscarla en internet, puedes buscarla en YouTube, y eso te va a ayudar para que vayas desarrollando esa otra actividad. Entonces, si tú te das cuenta, tenemos muchas alternativas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que puedes tener un grado de ansiedad alto? A través de una prueba que también te podemos aplicar, y a través de esa sintomatología sacamos un resultado donde puedes tener depende del puntaje, una situación de ansiedad leve, moderada o grave. Y ya depende de eso, bueno, veríamos la alternativa de que si requieres de atención psiquiátrica, también te puedan atender. Eso solo es temporal. Una vez que acabe esa parte, trabajes tu psicoterapia, trabajes tus ejercicios y te informes sobre esta enfermedad, entonces todo va a poder solucionarse para ti, para tu vida y para todas las personas, si es que tienes algún familiar en casa que esté pasando por una situación de estas. Espero que esta información te haya servido. Espero, y créeme que te la estamos compartiendo con todo el corazón, a que te ayudes, a que no te abandones, a que recuperes tu calidad de vida y no te tengas que aislar completamente. A través de Biocon te doy las gracias, a través de Om Radio también te doy las gracias por compartir este momento con nosotros, e invitar a los estados de Veracruz, Oaxaca, que están un poquito más cerca de Hidalgo, de Puebla, a que si no tienes algún lugar donde recurras con nosotros. Biocon Sucursal Puebla. Y a nombre de ellos, te repito mi nombre, Pilar Flores, psicóloga de Biocon Sucursal Puebla y directora del Centro de Atención Psicológica y Salud Emocional. Muchas gracias, y por favor compártelo. Es muy importante para todos nosotros y para todos tus conocidos. Muchas gracias y buenos días. Te esperamos en el próximo programa. Continúa informándote sobre las adicciones aquí en Biocon, viernes 9 de la mañana. Hasta la próxima.